Vamos a ir, hermanos, a nuestro mensaje número 1 de esta serie, el propósito de la Navidad. Millones de personas celebran la Navidad, pero no saben por qué. Así es que esta serie de 3 mensajes va a ayudarte y va a ayudarnos a todos para poder entender cuál es el propósito de la Navidad. Este es el mensaje número 1. Si tienes una guía, puedes ver ahí. Se titula ¿Por qué celebramos la Navidad? ¿Por qué celebramos la Navidad? Vamos a iniciar, hermanos, repitiendo nuestra declaración de fe acerca de la Biblia, acerca de la palabra. Es una frase pequeña pero impactante. Dice así: el que oye y cree la palabra tiene vida plena. Así es, la persona que oye y cree con todo su corazón la palabra de Dios, la Biblia dice que Dios le da vida plena. Bien, vamos a iniciar, hermanos, leyendo Lucas capítulo 2, versos 8 verso 10 y 11. Toda la lectura es 8 al 20, pero vamos a leer versos 10 y 11, por favor. Lo puedes leer ahí en tu guía, lo puedes leer en tu Biblia o lo puedes leer en la pantalla, como te parezca mejor. Dice así: pero el ángel les dijo juntos: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Oremos. Señor, tu palabra es eterna y poderosa para transformar nuestras vidas y nuestra manera de pensar. Habla, Señor, a lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, déjeme comenzar de la siguiente manera. ¿Por qué tanta gente celebra la Navidad? ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Por qué, hermanos, tanta gente celebra la Navidad? No sé si usted sabe, pero según las estadísticas, el planeta anda ya arriba de los 7,000 millones de personas en el mundo. ¿Sabía eso? Y, hermanos, de esos 7,000 millones de personas, unos 4,000 millones de personas van a celebrar la Navidad este año. Excepto los musulmanes, que serán tal vez unos 1,500 millones. Excepto los orientales allá en China, aunque muchos en China lo celebran ya, otros 1,500 millones. 3,000 millones de personas no van a celebrar la Navidad, pero 4,000 millones de personas sí. Hermanos, el planeta se paraliza el 24 y el 25. Millones de personas celebran la Navidad en el mundo, pero la pregunta es: ¿y por qué? Hermanos, el pastor Rick Warren dice en uno de sus libros, que él tituló así precisamente, El propósito de la Navidad, que irónicamente millones de personas celebran la Navidad en sus hogares, pero no saben por qué. El del cumpleaños, ¿quién es el del cumpleaños en Navidad? El del cumpleaños, nadie se acuerda. La gente se dan regalos unos a otros, ¿verdad? Se ponen alegres, disfrutan una comida, un tiempo de compañerismo. Pero el del cumpleaños, nadie se acordó. ¿Alguna vez celebraste un cumpleaños tú, de tu hijo, de tu hija, en donde en esa fiesta la festejada o el festejado nadie lo tomara en cuenta? Qué feo sería, ¿no le parece? Pues déjenme decirle, hermanos, esto es una ironía y es una tristeza. Millones de personas celebran la Navidad en el mundo, pero el del cumpleaños es olvidado totalmente. Déjenme decirle que la gente se dan regalos unos a otros por Navidad, ¿verdad? La gente está feliz, está contenta, pero nunca nadie se acordó
en algunos hogares o en millones de hogares de dar algunas palabras o de agradecimiento o de bendición por el del cumpleaños. Es una cosa triste, hermanos, ¿verdad? Es una cosa tremenda, pero así es. ¿Por qué celebramos la Navidad? Déjeme decirle, antes de contestar la pregunta, que la Biblia dice que la Navidad es una fiesta de alegría. Déjeme decirle que mucha gente ataca la Navidad. No sé si ha escuchado, ojalá no, mejor no, ¿verdad? Pero hay grupos religiosos que atacan la Navidad. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que la Navidad no se debe de celebrar. Hay una corriente de cristianos, ¿verdad? Porque el cristianismo lamentablemente se dividió en corrientes. Déjeme decirle que eso es importante que lo entendamos, ¿verdad? Y hay una corriente de cristianos que se llaman fundamentalistas, que dicen que la Navidad no se debe celebrar. He oído los argumentos, ¿verdad? Y cuando los escucho me doy cuenta de sus mentiras. Por ejemplo, dicen que la Navidad es una fiesta pagana. Cuando les contestamos que no es así, entonces dicen, bueno, la Navidad es una fiesta que tuvo un origen pagano. Cuando les decimos que es mentira, se van más atrás, ¿verdad? Y hay gente que ataca la Navidad, ¿verdad? Diciendo que la Navidad es una fiesta pagana. Cuando alguien me dice eso, les digo yo, pero eso es una vulgar mentira. La Navidad no se inventó ni la crearon los cristianos para adorar a dioses falsos o a ídolos, ¿o sí? ¿Sabe para qué fue inventada la Navidad? Para adorar solo a un personaje. ¿Quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando alguien me dice, ¿verdad?, que la Navidad es una fiesta de origen pagano, yo les contesto de manera contundente y les digo, falso de toda falsedad. Nunca la Navidad en su origen, el día que la inventaron, el día que crearon la Navidad, alguien la inventó en un origen pagano. Falso. Desde el primer día que se inventó, la Navidad fue inventada para reconocer el nacimiento del personaje más importante de la historia, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que todos nosotros tengamos una fiesta para celebrar cuando nuestros hijos nacen? ¿Sí o no? ¿Verdad? Casi todas las familias aquí, cuando sus hijos cumplen años, ¿qué hacen? Hacen una fiesta. Pero no hagamos una fiesta por el nacimiento del Hijo de Dios. Cuando los evangelios se escribieron, hermanos, Marcos y Juan no traen nada acerca de la Navidad, porque cuando los evangelios se escribieron, ¿verdad?, los evangelios se basaban en la última semana de la vida de Jesús, en la pasión de Cristo. Pero cuando el tiempo fue pasando, Mateo y Lucas se dieron cuenta que era necesario poner algo acerca del nacimiento de Jesucristo. Y hermanos, la Navidad es una celebración, es una fiesta de celebración. Miren ustedes cómo dice, analicemos un poquito los versículos 10 y 11, por favor. ¿Cómo dice? Pero el ángel dice, les dijo, ¿cómo les dijo? No temáis, dice, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Subrayen por favor esa palabra. ¿Cómo dice? Gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La Biblia dice que el nacimiento de Cristo es motivo de fiesta, motivo de alegría. ¿Lo dice o no lo dice? Ahí lo dice. Dice, os traigo, dice, un mensaje, nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Es alegría, es fiesta, hermanos. Quiero decir, hermanos, que estoy orgulloso como cristiano, como miembro de la Iglesia de Jesucristo Universal. Estoy orgulloso, hermanos, de que los cristianos de los primeros siglos inventaran esta fiesta tan bella, que ha tenido un impacto tremendo y poderoso sobre toda la humanidad. El planeta se paraliza en Navidad como ninguna otra fiesta, y doy gracias a Dios que esa fiesta festeja el nacimiento del Hijo de Dios. Así que deja de creer y de ser engañado por gente que critica la Navidad y que dice que no se debe celebrar. Esta semana en los grupos familiares estudiaremos un poquito más acerca de eso. La verdad, hermanos, es que la Navidad es una fiesta de celebración, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, millones de hogares no saben por qué celebramos Navidad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué sucede eso? ¿Sabe por qué sucede? Porque los seres humanos olvidamos. Si eres como yo, y tú sabes que sí, eres como yo, pues olvidamos.
Nos olvidamos, hermanos, de la maravilla y de la majestad del nacimiento del Hijo de Dios. Así que la buena noticia que los ángeles trajeron aquella noche se convirtieron simplemente en noticias. Aquello, hermanos, que era motivo de alborozo, de fiesta y de alegría, se ha convertido con el paso del tiempo en simplemente una tradición. ¿Por qué? Porque las personas olvidamos. Déjenme decirle, mis hermanos, que el mensaje de la palabra de Dios se volvió solo informativa. Ya no es transformacional. Tenemos tantos problemas en la vida que lo que sucede es que pensamos y nos ocupamos tanto en esos problemas que perdemos el enfoque verdadero. El enfoque verdadero es Jesucristo. Esto es lo que quiero que recuerden, hermanos, en este día. Somos un pueblo que olvida. Y sin embargo, nuestra fe se fortalece al recordar. Voy a repetirlo, hermanos. Una característica de los seres humanos es que olvidamos. Y sin embargo, hermanos, nuestra fe se fortalece al recordar. Por eso la semana pasada, primer domingo de mes, celebramos nuestra ordenanza, la ordenanza que Jesús nos dejó. ¿Recuerdan qué ordenanza es? La Santa Cena. Así dijo Jesús estas palabras. Haced esto, dice, en memoria de mí, para que no te olvides, para que lo recuerdes. Porque, hermanos, nosotros olvidamos las cosas valiosas de nuestra vida, olvidamos lo precioso, ¿verdad? Y entonces nuestra fe necesita recordar. Hermanos y amigos, quiero recordar todo lo que Dios ha hecho por mí. Dios quiere que yo recuerde y que tú recuerdes. Mis hermanos, Dios quiere que tú no te olvides. Necesitamos, hermanos, entender esto, pero lamentablemente los seres humanos olvidamos. Déjeme decirle que en toda la Biblia, si tú lees el Antiguo Testamento, libro por libro, capítulo por capítulo, te darás cuenta que está llena de seguidores de Dios que eran muy olvidadizos. Hermanos, Dios hace un milagro un día y al día siguiente, ¿cómo está el pueblo? Angustiado, desesperado, han olvidado. ¿Se acuerdan en Egipto? Creo que está de moda por la película que ahora se está exhibiendo. ¿Cómo se llama la película? Éxodo. Dios hizo 10 milagros en Egipto. ¿Recuerdan? Se le conoce como las 10 plagas. La plaga de sangre, ahí empezó toda. La última fue la plaga de la muerte de los primogénitos, la plaga de tinieblas, ¿verdad? Y de muerte. Dios hizo maravillas en Egipto, pero unos días después están parados frente al Mar Rojo y piensan que van a morir y que ya se acabó la vida. ¿Por qué? Porque los seres humanos, hermanos, olvidamos. Ustedes y yo tenemos esta característica. Somos muy dados a olvidar lo bueno. ¿Sabe qué es lo que recordamos? Lo malo. Alguien nos hizo daño, no olvidamos a esa persona. Lo traemos ahí, ¿verdad? Pero si alguien nos hizo algo bueno, nos dio una bendición, nos bendijo, su vida fue de bendición, ni nos acordamos. Pero si alguien nos hizo algo malo, terrible, no podemos olvidarlo. Es paradójico, hermanos, y triste, pero así es la humanidad. Y la Biblia está llena de personas que olvidaron. Y cuando las personas olvidan, cuando las personas no recuerdan por qué nació Jesús, entonces celebra simplemente una fiesta, pero sin el propósito y sin el contenido que Dios quiere. Déjeme decirle que Milán Kundera, el escritor checo, el escritor de ese libro que se llama La insoportable levedad del ser, un libro tremendo, muy, muy galardonado internacionalmente. Este gran escritor checo, Milán Kundera, habla del olvido universal. El hombre olvida fácilmente. Hay dos errores que el hombre comete, hermanos. Dos errores que tú y yo cometemos inconscientemente sin darnos cuenta. Son estos, mira. El primero, el hombre piensa que nada de lo que haga será olvidado. Y número dos, el hombre piensa que todos sus errores serán perdonados por la sociedad. Milán Kundera dice que es exactamente al revés. Nada de lo que hagamos será recordado. Y todos nuestros errores no serán perdonados jamás por la sociedad. Haga una prueba, ¿verdad? De repente voy subiendo para mi casa. Hay una calle por ahí que se llama R. Smith. ¿Sabe usted quién es R. Smith?
Yo no. ¿Sí? Ustedes son personas extraordinarias. Has de ser parientes de ustedes. Ah, porque trabajan ahí. Sí, sí, sí. Pero fuera de eso, ¿quién sabe? Nadie. Aquí hay una calle muy parada, ¿no? Que vas con tu coche ahí, y paso mecha. Se llama Bravo. ¿Saben quién fue Bravo? ¿Quién sabe? Lo único que sé es que se ponía bravo. Escucha esto porque es una realidad. Tú piensas que tú lo que hagas va a ser recordado. Ni tus hijos se van a acordar. Es más, le hacen un monumento a una persona y piensan que van a acordar. Nadie pela el monumento. Nadie se acuerda. Kundera dice que los hombres piensan, ¿verdad?, que todo lo que hagan será recordado. La realidad es al revés, dice Kundera. Nada de lo que hagamos será recordado jamás. También dice Kundera que el hombre piensa que todos sus errores serán perdonados. La realidad es que sus errores nunca serán perdonados por la sociedad. Siempre cuando hablan de una persona están hablando de sus errores. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque somos una sociedad que olvida. Somos una sociedad que olvida. Olvidamos, ¿verdad?, tan fácilmente. Por esa razón, hermanos, por esa razón, Jesús nos dijo en Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 8, al 9, ¿verdad? Nos dio el Señor esta tremenda mandamiento. Miren cómo dice. ¿Qué dice? Oye Israel, dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sigan leyendo, miren el verso 5. ¿Qué dice? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y miren el 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. Mira el 7. Y las repetirás, dice, a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deténgase ahí, por favor. Mire, dice, y hablarás de ellas, y las repetirás, dice, a tus hijos. Y hablarás de ellas, ¿dónde? Estando en tu casa. ¿Verdad que no dice, pónganse a ver la televisión? ¿Qué dice? Que hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino cuando vas a trabajar, porque tus hijos van contigo a trabajar, muchachos, o sea, los hijos van con el papá a trabajar, por eso va a hablar de ellas andando en el camino, y al acostarte, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y miren el verso 8, por favor, vean el verso 8, dice, las atarás, dice, como una señal en tu mano. ¿Cómo es eso, hermanos? Los judíos se ponían aquí pulseras, una especie de pulseritas con una cajita de madera, y dentro de la cajita de madera unos pedacitos, unos trocitos de la ley, de la Torá. Ellos sacaban esos pedacitos y leían. ¿Ven que a veces yo les digo a ustedes que hagamos eso? Yo no les digo que se pongan pulseritas, pero sí les digo, en una tarjeta ponga un texto bíblico y póngalo en la bolsa de su camisa. En cualquier momento que tengamos libre, saque la tarjeta, aprende el texto. Mire, ellos hacían eso, se ponían una pulsera y una cajita de madera, y dentro de la cajita de madera un trocito de la ley, de la Torá, y cada vez que tenían tiempo sacaban y leían. Luego dice, estarán como frontales entre tus ojos. ¿Cómo era eso? ¿Sabe qué hacían? Se ponían un adorno aquí en la cabeza con una especie de tira. Se amarraban la cabeza y tenían aquí una cajita, y también dentro de la cajita unos trocitos de la ley, de la Torá. ¿Sabe cómo se llamaba eso? Filacterias. Repita conmigo, filacterias. Ya se aprendió una palabra nueva. Jesús en el Nuevo Testamento habla de eso, de las filacterias, ¿verdad? Miren el verso 9, por favor. Ahí cierra el Señor el mandamiento. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa. ¿Y dónde más? Y en tus puertas. Yo pregunto, hermanos, ¿por qué el Señor hace tanto hincapié? ¿Por qué tanta insistencia en repetir y repetir y repetir y repetir y repetir la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el ser humano tiene esta característica: el ser humano olvida. Por eso Dios dio este gran mandamiento. No dejes que tus hijos agarren la Biblia, ¿verdad?, y esperes que ellos estudien por su propio gusto y por su propio criterio. No dice eso. La Biblia dice, tú les repetirás, hablarás de ellos. Cuando estés en el comedor, habla con ellos de la palabra. Cuando estén en la sala, habla con ellos. Cuando vayan en el coche, habla con ellos. Busca inculcar la palabra del Señor en sus corazones, porque ¿sabe qué? Las personas olvidamos. Y por esa razón, hermanos, es que hemos olvidado el significado de la Navidad, ¿verdad? Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento.
Un estudio rápido del Nuevo Testamento nos muestra que los seguidores más cercanos de Jesús son muy olvidadizos. Hermanos, el Señor hace un milagro y de repente, una semana después, ellos están en un tremendo problema. No confían que Jesús pueda resolver el problema. ¿Por qué? Los seres humanos olvidamos. Odio tener que decir esto frente a ustedes, pero así es. Hermanos, muchas veces olvido lo que Dios ha hecho por mí. Me olvido de adorarle por lo que Él ha hecho. Tengo que celebrar, pero debo celebrar recordando y entendiendo qué significa la Navidad. Hermanos, Dios quiere que tú celebres, Dios quiere que tú disfrutes la fiesta, pero el Señor quiere que tú lo hagas recordando lo que eso significa. Y entonces, hermanos, aquí quiero compartirles a ustedes 4 razones para celebrar la Navidad. Miren, esto es lo que la Biblia dice. Estas son las razones por las que celebramos la Navidad. Número 1, entonces, mi pasado es perdonado. Esta es la razón número 1 de por qué celebramos la Navidad. Hermanos, la Navidad no es simplemente el encanto de un bebé en un pesebre. Millones de personas están equivocadas. Sí, hermanos, es conmovedor ver a un recién nacido, ver a Jesús, el niño Jesús, el Hijo de Dios, su mirada tierna, su piel preciosa. Es conmovedor ver a un bebé nacido acostado en un pesebre, en los brazos de una mujer, de una virgen. Sí, es conmovedor. Pero escuche, la razón de la Navidad no es que podamos admirar un milagro de un niño nacido en un pesebre. No, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Dios envió a su Hijo a nacer en un pesebre porque Él tiene un plan. Y escuche, esta es la primera parte de su plan. Jesucristo vino a nacer para borrar nuestro pasado y perdonarnos de todos nuestros pecados. Cuando veas un adorno de Navidad o cuando veas una imagen de Navidad, quiero que recuerdes esto: mi pasado ha sido perdonado. No solo vamos a celebrar el pasado, sino que vamos a celebrar en Navidad que nuestro pasado ha sido perdonado. Esta es la primera razón de por qué celebramos Navidad. Esta es la razón de por qué los ángeles le dijeron: es una noticia de gran gozo, porque en la historia de Dios está empezando a cumplir su plan. Tus pecados han sido perdonados. Por favor, escuchen cuidadosamente. No hay pasado que Jesús no pueda perdonar. Algunos de ustedes tal vez necesitan oír esto. No hay pasado, hermanos, que Jesús no pueda perdonar. Mira cómo dice Marcos 2:17. Es una maravilla la palabra del Señor. ¿Qué dice? Jesús dijo: no son los sanos los que necesitan médico. ¿Quiénes son los que necesitan médico? Miren la frase, ahí está la Navidad. ¿Cómo dice? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué cosa es la Navidad sino la venida de Jesús? ¿Qué es la Navidad sino la venida de Jesús? Por eso también se le llama, ¿verdad?, en el calendario cristiano. ¿Sabe cómo se les llama a estos domingos? Se les llama domingos de Adviento. ¿Ha oído? Tal vez usted no sabía. Tal vez sí, si lo sabía está bien, lo felicito. Si no sabía, mire, esta es la enseñanza de la Biblia. ¿Por qué se les llama domingos de Adviento? Porque es una manera de decir con una palabra bonita, una palabra latina, que Dios está viniendo, Dios nos está visitando. Mire cómo dice Jesús, eso dijo Jesús: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a
a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos, el propósito de la Navidad, la razón por la que celebramos Navidad, es porque Dios quiere limpiar nuestro pasado, quiere perdonarte, quiere borrar tu pasado y quiere que tú seas una persona limpia, una persona sin culpas, una persona que pueda estar con su corazón libre y poder celebrar con alegría genuina lo que Dios está haciendo por ti. Tremendo, ¿verdad? Me doy cuenta, hermanos, de que algunos de ustedes han tenido probablemente pasados tremendos. He escuchado historias como pastor terribles. Algunas de nuestras historias tal vez podrían ser llevadas a la televisión. Tal vez se podría hacer una miniserie de nuestras vidas, una telenovela, ¿no? Entiendo, ¿verdad?, que usted ha hecho cosas malas. Entiendo que ustedes tienen algunas relaciones perversas. Tal vez alguno de ustedes ha hecho un mal terrible en su vida. ¿Se acuerdan? Les he contado, una vez estaba hablando con una persona que decía que Dios no le podía perdonar. ¿Se acuerdan? Y cuando yo le dije que Dios le podía perdonar, él dijo: no, usted está equivocado. ¿Por qué? Le dije: pues ¿qué has hecho? Y él me mostró las manos y me dijo: estas manos están manchadas de sangre. Yo soy un asesino, pastor. He asesinado a 2 personas. Hasta me dio miedo, ¿verdad? Estoy evangelizando a un asesino. Ahí nos vemos, ¿verdad? Escuche cuántas personas viven con sentimientos de culpa, con verdadero estrés en sus vidas. Sonríen en Navidad, tienen un ratito de alegría, pero las personas no disfrutan de la paz, del perdón. Tengo una buena noticia para usted en esta Navidad. La Biblia dice que Jesucristo vino, fue enviado por el Padre para borrar y perdonar todos nuestros pecados. Por eso celebro Navidad con alegría, porque mi pasado ha sido perdonado. Mira cómo dice Romanos 4, 7 y 8. ¿Qué dice? Oh, dice, qué alegría para aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son fuera de la vista. Sí, qué alegría para aquellos cuyo pecado ya no se imputarán por el Señor. ¿Se imaginan, hermanos, que puedo presentarme ahora delante de Dios sin miedo y sin temor? ¿Sabe cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Antes de saber del amor de Dios, antes de entender el plan que Dios tiene para el universo. Era llena de miedo. No me quería presentar delante de Dios porque me sentía culpable. Pero dice la Biblia, mire, qué alegría para aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son fuera de la vista. Sí, qué alegría para aquellos cuyo pecado ya no se imputarán por el Señor. Dios dice: ya no eres culpable, te he perdonado todo, porque tú has creído, has abierto tu corazón y has dejado entrar en tu corazón la palabra bendita de Jesucristo. Esta es la primera cosa, hermanos, de por qué celebramos la Navidad. Esta es la primera razón: porque nuestro pasado ha sido perdonado. Miren Colosenses 1:13, preciosa la palabra de Dios. Esta Navidad la podemos entender mejor que nunca. Dice: según nos ha librado del que manda, debe decir ahí, en el reino de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dios ha comprado nuestra libertad. ¿Con qué? Con su sangre. Tu libertad y mi libertad fue comprada con la sangre de Jesucristo. Y ha perdonado ¿cuántos de nuestros pecados? Todos nuestros pecados. Por eso celebra la Navidad. Gózate del nacimiento de Jesús y dale gracias. Y explícale a tu familia y a tus amigos lo que significa la Navidad. Significa que tu pasado puede ser perdonado o ha sido perdonado ya, si ya has creído en Cristo Jesús. Número 2, miren la segunda razón de por qué celebramos la Navidad. Es precioso saber eso desde la Biblia y no celebrar simplemente por celebrar. Es mejor celebrar sabiendo. Miren la razón número 2. ¿Qué dice? El Espíritu de Dios está sobre mí. Esta es la segunda razón de por qué debemos o por qué celebramos la Navidad. El Espíritu de Dios está
sobre mí. ¿Qué queremos decir con esto, mis hermanos? Bueno, escuche, porque esto es fabuloso. Queridos hermanos, si le he abierto mi corazón a Jesucristo, escuche, si le he abierto mi mente a la palabra de Dios, si le he entregado mi vida a Cristo Jesús para que Él sea mi Señor y mi Salvador, la Biblia dice que lo que recibo es la presencia de su Espíritu en mí. Mira cómo lo dice Romanos 8:11. Preciosa la palabra de Dios. Dice así, ahí lo tienes. Y si el Espíritu dice de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿qué dice? Mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, esta es una verdad tremenda. La venida de Jesucristo, la Navidad, hace posible que ahora, por la fe en Cristo Jesús, yo disfrute la presencia de su Espíritu sobre mí. Tremendo, ¿verdad? Esta es la razón por la que tú deberías de celebrar. Tú puedes celebrar que cuando tú invitaste a Dios a tu vida, Él te invadió con su Espíritu. Y el Espíritu de Dios ahora vive en las personas que han creído en Él. Quiero que analicemos, vean el versículo por favor en su pantalla o en su Biblia si quieren. ¿Cómo dice? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, díganme una cosa, ¿quién es el que levantó de los muertos a Jesús? Dios. Entonces dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, si el Espíritu de Dios, dice, mora en vosotros, mire lo que dice, el que levantó de los muertos a Cristo, o sea, Dios, vivificará también vuestros cuerpos mortales, dice, por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, eso es Navidad. Hermanos, por eso el ángel dijo, paz en la tierra para con los hombres de buena voluntad. Hermanos, es vivir cada día con la presencia de su Espíritu Santo en nosotros. Personalmente creo, hermanos, que la mayor parte de los problemas de los cristianos es que nos olvidamos de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Hermanos, algunos cristianos ni siquiera saben que hay Espíritu Santo. Cuando yo hago preguntas a los cristianos en la calle y les digo, ¿tienes al Espíritu Santo morando en ti? Algunos dicen, no sé qué es eso. Hermanos, el problema de muchas personas por las cuales viven estresadas, angustiadas, amargadas, tristes, sin vitalidad, sin chispa, es que las personas ni siquiera saben que hay un Espíritu Santo. Mira lo que dice la Biblia: si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesucristo mora en ti, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará vuestros cuerpos por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tú necesitas la presencia de su Espíritu Santo. Escuchen lo que quiero decirle, mi hermano. Muchas personas, hermanos, necesitan meter a sus cuerpos sustancias para poder seguir adelante. Está de moda hoy, hermanos, ¿verdad? Las drogas. Las personas se cansan, se agotan, y para poder seguir adelante y tener energía y vitalidad, ¿qué hacen muchísimas personas? Se drogan, ¿verdad? Se ingieren cocaína, por ejemplo. Dicen los expertos y los que estudian que la cocaína tiene esta característica: inyecta en la persona, ¿verdad?, un poco más de fuerza, un poco más de vitalidad. Si por ejemplo llevas 2 días que no duermes y quieres mantenerte todavía despierto, ingieres cocaína, ¿verdad? El problema, mis hermanos, es que la droga también tiene 2 efectos. Número 1, es adictiva, es decir, cada vez quiere más. Y luego esas sustancias van destruyendo tu cuerpo, especialmente las neuronas de tu cerebro. Tú sabes si quieres pagar ese precio tan alto.
¿Quieres acabar después tronado de tu cerebro? ¿Quieres pagar ese precio tan alto? Muchas personas ingieren la marihuana, fuman la marihuana, otros ingieren alcohol, ¿verdad? Distintos tipos de drogas, mis hermanos. Escuche lo que voy a decirle. Usted no necesita ninguna droga, usted no necesita el alcohol, usted necesita la fuerza y el poder del Espíritu, que es suficiente para mantener en nuestra vida la vitalidad. Bendito sea su santo nombre. ¿Y cómo obtengo eso, pastor? Pues lo acabo de decir. Obtenemos eso cuando abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, hermanos, entonces ocurre este milagro tremendo de la presencia del Espíritu en nosotros. Necesitamos, ¿verdad? Entender eso. Déjenme decirles esto que es muy bonito. El Evangelio de Juan dice, ¿verdad?, que cuando Dios entrega el Espíritu, dice que Él da el Espíritu sin medida. Dice que Dios nos da su Espíritu sin medida. Él entrega todo su Espíritu. Entonces yo puedo tener el Espíritu de Dios en mi corazón, hermanos, sí. Uy, es demasiado, hermano, no lo puedo creer. Pues por eso no lo tienes, porque no crees. Es demasiado. ¿Cómo puede usted imaginar la presencia de Dios en mí? Sí. No, eso es demasiado. No, yo creo que no. Por eso no lo tienes, porque no crees. Pero cuando tú creas y abras tu mente y tu corazón a Dios, entonces vas a experimentar la presencia de su Espíritu Santo. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos mora en vosotros. Que el Espíritu de Dios mora en ti y te dé la fuerza que necesitas. Tú necesitas su Espíritu Santo. Por eso celebramos Navidad, porque su Espíritu, el Espíritu de Dios está sobre mí. Número 3, vayamos a la tercera razón, por favor. Vean la tercera razón de por qué celebramos la Navidad o deberíamos de celebrarla. Número 3, tengo un lugar en el cielo. Tengo un lugar en el cielo. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos puntos, hermanos, habla de diferentes tiempos. No sé si ya se dieron cuenta. El punto número 1 habla del pasado. El punto número 2 habla del presente. Y este punto número 3, ¿de qué habla? Del futuro. Escúcheme. En el pasado, ¿qué me da la Navidad? En el pasado, mi pecado ha sido perdonado. En el presente, hoy, ¿qué me da la Navidad? Tengo la presencia de su Espíritu sobre mí. Y en el futuro, ¿qué me da la Navidad? Tengo un lugar en el cielo. Escuchen, mis hermanos, este es el mensaje más esperanzador que he escuchado. Y es el mensaje más esperanzador que puedo darle. Esto me gusta decir. Escuche lo que voy a decirle. Tu destino está en las manos de Dios. Tu destino está determinado. Déjeme decirle esto con alegría. Tu destino ha sido marcado ya. Tú tienes, por la fe en Cristo, por abrir tu corazón a Dios, por amar su palabra, tú tienes un lugar en el cielo. Tu destino está determinado por la mano poderosa de Dios. Si tú eres un seguidor de Jesucristo, entonces tus pecados han sido perdonados. Tienes en el presente una relación con Dios que es la presencia de su Espíritu. Y tendrás en el futuro un lugar especial en donde vivir por toda la eternidad. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Esa es la razón de alegrarnos excesivamente en Navidad y todo el año si se puede. Tremendo, ¿verdad? Pero déjeme decirle, mis hermanos, que este es uno de los problemas que la gente enfrenta. ¿Sabe cuál es el problema más difícil que la gente enfrenta? Usted lo sabe, ¿verdad?
¿Cuál es el problema más difícil de la humanidad? Es la muerte. Probablemente, hermanos, yo he cerrado los ojos de personas en el momento de su muerte, más que todos ustedes juntos. Hermanos, hay personas que han muerto en mis brazos. Es una cosa impresionante. He tenido que cerrar los ojos de personas cuando mueren. Y escucha esto, por favor. He visto, hermanos, a gente morir en paz, con una sonrisa en sus labios, despedirse y marcharse. Y he visto, hermanos, a gente que no puede morir, a gente en desesperación. Oro por ellos, hablo con ellos, ni así, ¿verdad? La gente muere en desesperación. ¿Me podría usted decir cuál es la diferencia? ¿Por qué una persona muere en paz y otra no? Le voy a decir la diferencia. La Biblia dice, la palabra del Señor dice que aquellos que han puesto toda su confianza en Jesucristo, que lo aman y creen en su palabra, no tienen miedo de enfrentar la muerte, porque saben que su destino está marcado y que tienen un lugar en el cielo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero la gente que no cree, hermanos, la gente que no tiene esperanza, la gente que nunca escuchó la palabra, que no la asimiló, ¿cómo se muere? Con miedo, con desesperación. No saben qué viene. Hermanos, la razón por la que celebramos Navidad es porque en el futuro los que creen en Dios y en Cristo y son sus seguidores, hermanos, tienen un lugar asignado. Mire cómo dice Juan 5:24, preciosa la palabra. ¿Qué dice? Te aseguro, dice, que los que escuchan mi mensaje y creen al que me envió, tiene vida eterna. Ellos nunca serán condenados por sus pecados, pero ya han pasado de muerte a vida. Hermanos, al revés de lo que piensa la humanidad, estamos viviendo y un día vamos a morir. Los cristianos es al revés. Estábamos muertos y ahora vivimos por la fe en Cristo Jesús. Esa es una verdadera celebración de la Navidad. Así se celebra la Navidad. Cuando te reúnas con tu familia y tus amigos, dale gracias a Dios y di algo acerca del cumpleañero. Expresa cómo Cristo le da sentido a toda nuestra existencia. Y así es celebrar bien. Por eso celebramos Navidad, porque tenemos un lugar en el cielo. Mira cómo dice Romanos 5:21. Bella la palabra de Dios. ¿Qué dice? Así como el pecado reinó sobre todos los hombres y los llevó a la muerte, ahora, dice, la maravillosa bondad de Dios gobierna en su lugar, dándonos buena relación con Dios y resulta en una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, la alegría de la Navidad para los cristianos verdaderos nunca termina. En cambio, hermanos, para la gente que no cree en Cristo, que no es su seguidor, la alegría de la Navidad termina, no sé, en 3 días. Pero para los que creen de verdad en Cristo, la alegría de la Navidad, ¿cuándo termina? Nunca. Así como el pecado reinó sobre todos los hombres y los llevó a la muerte, ahora la maravillosa bondad de Dios gobierna en su lugar, dándonos buena relación con Dios y resulta en una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, tenemos un lugar en el cielo. Por eso celebramos la Navidad. No celebramos simplemente por tener una fiesta. Celebramos porque hay razones profundas y verdaderas por las cuales debemos celebrar. Así que ahí tenemos ya, mira, los 3 tiempos: el pasado, el presente y el futuro. Pero todavía hay más. Ve el 4º paso. Mira la 4ª razón por la que celebramos la Navidad. Número 4. Puedo seguir creciendo.
Esto que les voy a decir es muy bonito. Y me encanta decirlo porque aunque muchos lo han dicho en tono comercial, yo se lo voy a decir en tono verdadero. Hermanos, la Navidad me da la posibilidad de no ser la misma persona. Hermanos, la Navidad me da la posibilidad de seguir creciendo, de ser mejor, de cambiar mis defectos, mis debilidades, mis fracasos, mis tristezas, mis derrotas. La Navidad me da la oportunidad de convertirme en otra persona. Hermanos, la Navidad me da la oportunidad de no ser la misma persona. ¿Ven que eso se ha vuelto comercial? Todos hemos oído, hermanos, que la gente dice que por Navidad la gente cambia, se vuelve más sensible, ¿sí o no? ¿Verdad? Una persona que era muy gritona, que se irrita, ¿verdad? Y que explota, en Navidad se tranquiliza un poquito más, ¿no? Por lo menos esta Navidad no le voy a gritar a mis hijos, no le voy a gritar a mi esposo. Esta Navidad voy a ser un poquito mejor. Eso es comercial, ¿verdad? Y no está mal, está bien. Pero hermanos, déjeme decírselo con verdadero sentido teológico, es decir, desde la Biblia. La Navidad, hermanos, nos da la oportunidad de seguir creciendo. La Navidad me da la posibilidad de no ser la misma persona. No es imposible, hermanos, cambiar esos defectos que tenemos en nosotros. Mira cómo lo dice Jesús en Mateo 13, del 4 al 8. Es la famosa parábola del sembrador, solamente que en una versión moderna, ¿verdad? Esta versión se llama El Mensaje. Dice así: a medida que esparció la semilla, ¿qué dice? Una parte cayó en el camino y las aves se la comieron. Otra parte cayó en la grava, brotó rápidamente, pero no echó raíces. Así que cuando salió el sol, dice, se secó con la misma rapidez. Algunos cayeron en las malas hierbas y ya que salió, ahí debe decir, ya que salió, fue estrangulada por las malas hierbas. Otra parte cayó en buena tierra y produjo una cosecha más allá de sus sueños más salvajes. O sea, quiere decir, ¿verdad? Produjo una cosecha más allá de sus sueños más grandes, de sus sueños más ambiciosos. Hermanos, el hecho de abrir nuestra vida a Dios, el hecho de dejar que la palabra de Dios penetre nuestra mente, escucha, el hecho de permitir que la palabra poderosa de Dios vaya penetrando nuestras vidas, provoca un milagro en las personas. La palabra del Señor nos transforma, nos hace mejores personas, personas más amorosas, personas más pacientes, personas más fuertes, personas más trabajadoras. Todas las virtudes, si hay algo digno de ello, si una alabanza, en esto pensad, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Navidad, hermanos, es la posibilidad de seguir creciendo. ¿Qué porcentaje creció la semilla? Dice, cayó en buena tierra, dice, y produjo una cosecha más allá, dice, de sus sueños más salvajes. Es decir, hermanos, una cosecha tremenda. El crecimiento espiritual es un regalo, es un privilegio sagrado y es una realidad para aquellos de nosotros que persiguen y son fieles en la obediencia a los caminos de Dios. Hay mucho que celebrar, mucho que celebrar de Jesús en la Navidad. No solo este mes, todo el año. Sueña conmigo por un segundo y piensa qué clase de persona quieres ser el próximo año. ¿Qué clase de mujer quieres ser el próximo año? ¿Qué clase de esposo quieres ser el próximo año? ¿Qué clase de hijo o de hija quieres ser el próximo año? Escúchame, joven, señorita que me escuchas. ¿Qué clase de joven, de señorita quieres ser para el próximo año? ¿Vas a estar estancada ahí? ¿Vas a estar estancado ahí sin hacer nada, sin atreverte? Mira lo que es la Navidad.
Algunos cayeron en malas hierbas, se perdió. Algunos cayeron en la grava, pero unos cayeron en buena tierra y produjo y dio fruto más allá de sus sueños más fuertes. Dios quiere que crezcas. Dios quiere que no te estanques. La Navidad, hermanos, es la posibilidad de seguir creciendo, de seguir hacia adelante cada día. Así que, mis hermanos, estas son las 4 razones por las que celebramos la Navidad. ¿Quieren repasarlas conmigo, por favor? ¿Por qué celebramos la Navidad? Número 1, mi pasado es perdonado. Número 2, el Espíritu de Dios está sobre mí. Número 3, tengo un lugar en el cielo. Y número 4, puedo seguir creciendo. Quiero pedirles, hermanos, que se pongan de pie y oremos a Dios y alabemos su nombre con todo nuestro corazón en esta hermosa mañana que Él nos ha regalado.